Ay, ¿qué creen, mi gente? Anda una víbora aquí. Creo que es una chirrionera. A ver, vamos a ver. Y me metió un sustote. Se metió en el muro, dejen ver si salió por el otro lado. Se metió en el huequito y esas son bien carajas, ¿eh? Si es una chirrionera, esas tiran unos fregadazones. Que se ve una mujer de blanco. O sea, todo hasta allá camina. Cruza aquí por enfrente de la Cruza. hacienda. Y que es cuando va a morir alguien. ¿O sí? Que como a las 2, 3 de la mañana. Se escuchó una carcajada. La carcajada de un hombre adulto, pero una carcajada llena de maldad. Este muchacho se empezó a retorcer de una manera exagerada, pareciera como si se fuera a desintegrar de tan rápido que se movía, tiraba manotazos al viento. Ella sentía que alguien estaba ahí dentro de su habitación y al abrir los ojos miraba ahí a esa mujer, una mujer de blanco. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy los traigo a un recorrido por una antigua hacienda en ruinas. La intención, mi gente, es recorrer este lugar y platicarles algunas historias que pasaron precisamente en haciendas abandonadas. Vamos a utilizar este lugar como escenario. El día de hoy nos encontramos en la hacienda de San Ignacio, acá en Villadecos, Zacatecas. Entonces, un lugar que para mí ya tiene su misterio de por sí. Es un lugar muy bonito, la verdad. A mí se me hace un lugar muy agradable. Y ya estuvimos por ahí investigando por aquí con los vecinos y ellos son quienes nos dieron el nombre, San Ignacio. Y nos platican pues que es un lugar muy tranquilo. De repente por aquí se viene la raza a cotorrearla, a convivir. Y nos platican que por ahí se dice sobre una presencia en este lugar. No saben exactamente bien qué es, pero la gente piensa que es la aparición de un niño que muy probablemente puede que haya fallecido aquí en este lugar. En aquellos tiempos sería un niño que pertenecía a la familia del hacendado. Entonces vamos a recorrer este lugar, a presentárselos, mi gente, y a platicarles algunas historias que sucedieron en antiguas haciendas. Entonces yo sé que este video les va a encantar y el lugar también. Este tipo de lugares, mi gente, le llama a uno mucho la atención para venir y explorar. Bueno, nosotros por el motivo de los videos, pero hay muchas personas que les llama la atención pues por la antigüedad, por las historias y las supuestas apariciones que hay en este tipo de lugares. Entonces hay muchísima gente que acostumbra a venir y recorrerlo. Muchos vienen a la aventura, muchos vienen en busca de los mentados tesoros, muchos vienen a ver si se llevan algún susto. Entonces la historia que les voy a platicar hoy le sucedió a un grupo de jóvenes, pues ya muy jovencitos, estaban demasiado chiquitos, eran alrededor de 8 muchachitos de entre 12 y 17 años. Estaban muy jovencitos todos y pues ustedes saben que a esa edad todo se le hace fácil a uno, no le tiene uno miedo a nada y todo quiere uno experimentar. Entonces estos jóvenes querían ir a una supuesta hacienda donde decían que asustaba, que mucha gente aseguraba ver bastantes cosas, entre ello una mujer de blanco, lamentos adentro de la hacienda y una sombra o la silueta de una persona que deambulaba por entre las paredes, entre las ruinas de aquella hacienda. Decían que se miraba una supuesta sombra, una persona, la silueta de una persona con sombrero. En pocas palabras, el curro, el dueño de la hacienda, decían que se manifestaba ahí, en ese lugar. Entonces este grupo de jovencitos decidió que a lo mejor era muy buena idea ir a explorar esa hacienda y tratar de ver si era cierto que supuestamente se aparecía aquel curro o aquel hacendado en ese lugar y comprobar las demás teorías, la supuesta mujer de blanco, los lamentos, todo lo que se decía de ese lugar. Entonces se reunieron todos y supuestamente quedaron en el acuerdo que todos iban a ir vestidos de negro. Llevaban por ahí algunas veladoras, llevaban ceniza, llevaban varias cositas supuestamente, según ellos, para hacer una especie de ritual. Ustedes creen un ritual, ni siquiera saben cómo se hace ese tipo de cosas, el peligro, porque no sabe uno lo que está invocando realmente, lo que puede llegar a manifestarse o lo que puede llegar a ser presencia. Entonces estos jóvenes pues querían experimentar un susto y sí se lo llevaron. Pues resulta
que se reunieron más o menos como a eso de las 10 de la noche. Y lo malo, lo peor de todo, es que nunca le avisaron a los papás dónde iban a estar. Afortunadamente la hacienda no estaba muy lejos del pueblo. O sea que no se tuvieron que retirar mucho, que digamos, de la hacienda, del pueblo, perdón. Entonces al llegar a reunirse todos a eso de las 10 de la noche, se prepararon, dijeron que supuestamente iban a hacer una especie de pijamada en casa de uno. Ay, ¿qué creen, mi gente? Anda una víbora aquí. Creo que es una chirrionera. A ver, vamos a ver. Y me metió un sustote. Se metió en el muro, dejen ver si salió por el otro lado. A ver si se las puedo grabar. No, se metió en el huequito y esas son bien carajas, ¿eh? Si es una chirrionera, esas tiran unos fregadazones. No, se metió ahí adentro. Allá adentro, entonces no sé si haya alcanzado a captar la cámara. Ojalá y sí, me metió un sustote porque hizo un zumbido bien extraño. Hizo un zumbido bien feo y la verdad me asustó. Espero no haberlos asustado yo a ustedes también. Bueno, continuamos con la historia y déjenme paso de este lado a ver si llega a salir para grabárselas. Lo bueno es que no es una cascabel o algo así. Era una chirrionera. Si no me la acerco mucho y no la hago enojar, no creo que pase nada. Pues entonces, mi gente, estos jovencitos decidieron reunirse, le echaron la mentirota a los papás y se fueron de ahí del lugar. Se fueron para estar, según ellos, a la medianoche en la hacienda. Fíjense, todavía hasta para acabarla a medianoche. Imagínense el peligro. Bueno, ya estando ahí, se metieron a la hacienda hasta a la parte de mero en medio. Decidieron que estuvieran a la misma distancia de la calle, del patio trasero, de los costados, los corrales o de lo que era la casa grande. Ellos querían sentir la sensación de estar rodeados adentro de aquella hacienda. Al estar ya ahí adentro, el ambiente cambia. Tal vez sea por su gestión, tal vez sea de imaginarse las historias que platicaba la gente del lugar. Bueno, no sabían realmente por qué estaban sintiendo eso, pero ellos pues le echaban la culpa a la sugestión, realmente a la imaginación que estaban echando a volar en ese momento, pero no, realmente ellos no sabían que andaba ya por ahí una presencia rondándolos. Se reunieron, hicieron una fogata y todos se pusieron alrededor y empezaron a cotorrear, empezaron, según ellos, a invocar a las supuestas presencias que se hablaba, que se manifestaban en ese lugar. Empezaron a gritar, hasta que uno de ellos se le ocurrió. El que traía la ceniza dijo, ¿saben qué? Yo miré en un video que supuestamente si uno pone ceniza sobre el suelo, sobre una sábana blanca, puede hacer uno preguntas y con ceniza se escribe la respuesta. Si hay algún ser aquí, él utiliza la ceniza para comunicarse y nos escribe las respuestas. Se les hizo muy buena idea intentar hacer eso. Ya estando ahí reunidos, empezaron a hacer preguntas. La primera de ellas fue, si hay algún ser presente aquí en este lugar, que nos diga si hay alguno de nosotros que no crea en lo que estamos haciendo, que no crea en lo paranormal. Y en ese preciso momento, esa misma personita que estaba haciendo la pregunta decidió agarrar un puño de ceniza y embarrárselo en el brazo a uno de sus amigos, a uno de sus compañeros. De inmediato y de una forma muy poco creíble se empezó a escribir un nombre, el nombre de una persona. Ese nombre era Gerardo y podría haber sido casualidad, pero no lo creo. Uno de los jóvenes que iba en el grupo se llama Gerardo. Al preguntarle a ellos, oye Gerardo, ¿es real? ¿En serio tú no crees? Y él dice, ¿saben qué? No es por asustarlos, ni es por darle más credibilidad a esto, pero sinceramente yo no creo. Yo vine sinceramente nada más por acompañarlos, pero yo no creo o no creía que de veras pudiera pasar algo. Sí, sinceramente yo no creo. En serio, sí. Aquella jovencita se empezó a burlar de Gerardo. Dijo, pues ahí está para que se te quite. Tú no crees, qué bueno, y sabes qué, y me da gusto.
que lo compruebes y por la mala, que aquel ser o aquella entidad haya escrito tu nombre. Me da gusto para que se te quite. Y burlándose aquella jovencita. Entonces ahí fue donde ellos dijeron, hay que preguntarle que quién es. Hay que preguntarle. Dijo, no, ¿sabes qué? Mejor hay que tratar de invocar a alguien. Pues ya estaban envueltos de miedo. Les daba miedo invocar a una persona porque para ellos ya alguien se había manifestado. Entonces ninguno de ellos se atrevía a tratar de invocar a nadie, absolutamente a nadie. Hasta que uno de ellos dijo, ¿saben qué? Hay que inventarnos un nombre, nada más para darle emoción a esto. No hay que invocar a nadie en especial, simplemente hay que inventarnos un nombre. ¿Pero cuál? ¿Cuál nos inventamos? Dijo, hace ratito mi papá se estaba echando un trago en casa. A él le gusta un vino que se llama Don Pedro. ¿Cómo ven si invocamos a Pedro? Hay que decirlo así, hay que invocar a Pedro. Órale, va. En ese preciso momento empezaron a invocar, Pedro, yo te llamo. Manifiéstate, Pedro, manifiéstate. Pero para ellos, aquello era un simple juego. Ellos pensaban que nadie se iba a manifestar. Ellos pensaban que era un simple juego. Cuando de repente el ambiente cambió, se soltó un aire muy helado. Muy helado. Los animales, los pajaritos, los grillos guardaron silencio. Y ese frío les calaba en los huesos. Y de repente, del lado de la casa grande, del lado de la hacienda, se escuchó una carcajada. La carcajada de un hombre adulto, pero una carcajada llena de maldad. No era una carcajada de alguien que se estaba riendo emocionado por algo, no. Era la carcajada de una persona que sabía que les iba a hacer algún daño. Que esa risa estaba llena de maldad porque estaba a punto de suceder algo muy fuerte para ellos. Esa risa los paralizó. Se soltó un viento tan fuerte que la lumbre, la fogata que ellos tenían, empezó a quererse apagar por ese aire tan intenso. Esa ráfaga de viento provocó que las llamas empezaran a bailar, chocando, golpeándose entre ellas, y la hacienda se ponía muy oscura. Cuando la llama no era lo suficientemente intensa, la hacienda se puso muy oscura. Y de repente, aquel joven que se había escrito su nombre en la ceniza, se empezó a revolcar en el suelo como si se estuviera quemando. Como si su cuerpo le estuviera ardiendo. Se empezó a revolcar de una manera muy exagerada en el suelo. Al principio creyeron que estaba jugando, porque él era un jovencito que aparentemente no creía. Era un jovencito que se mantenía muy tranquilo, como si nada pasara. Entonces ellos pensaron que se trataba de un juego, que a lo mejor él simplemente los quería asustar y nada más. Pero no. Al darse cuenta que le empezaron a salir una especie de llagas, le empezaron a salir unas marcas, unos moretones en su cuerpo, se dieron cuenta que él no estaba jugando. Trataron de auxiliarlo, pero la temperatura de su cuerpo estaba muy caliente, como cuando una persona tiene fiebre, incluso hasta más caliente. Al tratarlo de tocar, ellos sentían que los quemaba. Estaba muy, muy caliente el de su cuerpo. Se escuchó una vez más aquella carcajada y todos salieron de inmediato corriendo de ahí, de ese lugar, dejando al muchacho ahí abandonado, solo. Una de las niñas, de las jovencitas, de las mayores, que aparte era prima de aquel joven, regresó a buscarlo, regresó a tratarlo de auxiliar y ahí estaba, todavía revolcándose de dolor por algún motivo. Este muchacho empezó a hablar con una voz muy extraña. Una voz que no era la de él, una voz que no le pertenecía, una voz muy aguda para su corta edad. Aparentemente aquel ser que se había burlado de ellos, había poseído a este muchacho, se le había metido en su ser. Estaban muy asustados, no sabían qué hacer. Ellos trataron de orar, trataron de rezar las pocas oraciones que se sabían, pero no daba resultado. Al final, uno de ellos, el que vivía más cerquitas a la hacienda, tenía una tía que era muy católica. Se sabía muchísimas oraciones, incluso sabía orar en latín,
fueron corriendo a avisarle lo que estaba sucediendo, a pedirle su ayuda, y en ese preciso momento ella salió de inmediato porque sabía las historias que había en el lugar. Entonces rápidamente salió en su auxilio, salió a ayudarlos. Al llegar, ahí estaba ese jovencito, ya un poquito más tranquilo, pero su expresión no era la de él. Su expresión no era normal. Aparentemente tenía adentro ese ser. Ella les preguntó: ay, muchachos, pues ¿qué hicieron? El grupo de jovencitos le platicó a la tía lo que supuestamente habían intentado hacer. Ellos querían un ratito de diversión y se llevaron el susto de sus vidas. Esta mujer les dijo: es que ustedes no saben lo que acaban de hacer, es muy peligroso lo que ustedes están haciendo. ¿A quién se le ocurre, muchachos? ¿A quién se le ocurre? Empezó ella a orar. Empezó rezando un Padre Nuestro, invocando a mi Padre Dios, a la Virgen de Guadalupe, a los arcángeles, ángeles y arcángeles, pero nada daba resultado. Hasta que de repente empezó a hacer una oración que ellos no entendían. Una oración muy extraña, aparentemente estaba rezando en latín. Este muchacho se empezó a retorcer de una manera exagerada, pareciera como si se fuera a desintegrar de tan rápido que se movía, tiraba manotazos al viento, movía la cabeza de una manera muy extraña, pataleaba, nadie se le podía acercar, trataban de controlarlo, tenía una fuerza sobrehumana, no había manera de controlarlo, hasta que por fin se quedó tranquilo y empezó a hablar con su voz, normal, como era él. Entonces ahí fue donde se dieron cuenta que muy probablemente aquel ser ya lo había abandonado. Salieron inmediatamente de aquel lugar. La mujer, la tía, fue y le platicó a un sacerdote lo que acababa de pasar. Y le dijo: ¿sabes qué? Tráeme a ese muchacho. Yo necesito vigilarlo. Yo necesito tenerlo aquí un tiempo a la vista. O por lo menos dame su dirección, porque voy a tener que estar al pendiente de ese muchacho. Se dice que en ese lugar, en esa hacienda, la gente usaba el lugar para malas prácticas. Lo usaban para vandalizar, lo usaban para ir a hacer cosas prohibidas, cosas que tenían que hacer a escondidas. Todo lo que por lo regular es pecado y no es bien visto por la sociedad. También lo utilizaban para hacer rituales satánicos, para invocar cosas. Se dice que en ese lugar abrieron un portal y ese ser o esa sombra, ese bulto que se aparece, que se manifiesta en ese lugar, no tiene nada que ver con la hacienda, no tiene que ver nada con las entidades que muy probablemente se aparezcan en el lugar. Se dice que es un ser de bajo astral que llegó en un ritual. Entonces lo puede nombrar de cualquier forma, cualquier tipo de invocación es aprovechado por ese ser para manifestarse. Y este muchacho fue víctima. Fue energéticamente era el más débil, entonces fue el atacado. Este grupo de jovencitos decidió que jamás se iban a volver a acercar a esa hacienda, y sobre todo ese joven quedó asqueado del lugar. Él ya no quería saber absolutamente nada de ese lugar. Pasaron los años y esta persona que platica la historia nos dice que a los pocos años aquella niña, aquella que le embarró la ceniza, la que se burló de él, la que le dijo que qué bueno, estaba sufriendo supuestas apariciones en su casa. Se le manifestaba una mujer de blanco. Mientras ella dormía o mientras ella intentaba descansar, siempre la despertaba una presencia. Ella sentía que alguien estaba ahí dentro de su habitación y al abrir los ojos miraba ahí a esa mujer, una mujer de blanco, parada ahí en la pura esquina de su habitación, viéndola, con unos ojos completamente negros, el pelo completamente despeinado y su piel ya muy maltratada, hasta pareciera como si se estuviera despellejando. Ella todo el tiempo pensó que muy probablemente era un sueño, hasta que de repente empezó a sentir que la tocaba o que se le acercaba. Con el paso de los años, ella sentía que esa mujer la seguía a donde quiera que iba. Hoy en día se dice que ya está casada. Sigue sufriendo aquella manifestación. Muy probablemente sea otro ser, o sea alguna entidad, o sea algo, o sea aquel hombre manifestándose de otra manera. Pero a ellos dos. La persona que nos platica la historia dice: ¿será que nos va a pasar algo a todos y cada uno de los que estuvimos ese día? Ella por lo pronto nos dice que hace muy poco tiempo empezó a sentir que alguien la sigue, que alguien la observa.
Ella no ve a nadie, pero ella siente esa presencia y nos dice que no hace mucho tiempo que empezó a sentir eso. Ha intentado comunicarse con sus demás amigos, con todo el grupito que estuvo presente en esa ocasión, y la mayoría no quieren saber nada de ella. La mayoría no quieren tocar el tema de la hacienda. La mayoría se niega a hablar de eso. Entonces ella se pregunta, ¿eso le pasó a la muchachita que escribió el nombre con la ceniza? Y ella está viviendo eso, entonces es muy probable que a todos y cada uno de los que estuvieron ahí ese día les sucedan cosas a lo largo del tiempo. Entonces es muy peligroso, mi gente, entrar a este tipo de lugares, porque mucha gente le da mal uso, mucha gente pues no se da cuenta ni lo que hace. Muchas de las veces abren portales y hay presencias malignas. Tenemos que saber que así como existe el bien, existe el mal. Y hay personas que hacen rituales para perjudicar a personas. Y hay personas que simplemente lo hacen por jugar, pero no se dan cuenta lo que realmente están haciendo y lo que se pueden llevar a su casa. Entonces, mi gente, evítenlo, por favor. He estado viendo el lugar y está muy bonito, ¿eh? No se mira tan vandalizado. Bueno, a excepción de los grafitis que se ven por ahí, no se mira tan escarbado como otros lugares donde la gente busca tesoros y ese tipo de cosas. No se ve, incluso yo veo como que aquí hay indicios de que quieren remodelar. A lo mejor como que la gente tiene la intención, o los propietarios, o no sé, de restaurar el lugar. Como que yo miro que traen proyecto. Por ejemplo, acá la entrada principal de la hacienda a mí me gusta mucho, se me hizo muy bonita. Hay 2 puertas. Y nos dicen los vecinos de aquí del lugar que esta era la entrada principal en aquellos años. Ahí había una puerta en el fondo de la pantalla y aquí hay otra. Esta era la entrada principal de la hacienda. Por aquí cruzaba el hacendado en su carreta o en su diligencia, que era lo que normalmente aquellos carruajes que eran tirados por caballos. Ese era el transporte más curro, más moderno en aquella época de las haciendas. Entonces imagínense al hacendado vestido de charro o como vestían bien catrines entrando por aquella puerta en su calandria tirada por caballos y dar vuelta aquí en este lugar. Y yo me imagino que aquí enfrente la paraban, se bajaba el hacendado y entraba lo que era su casa grande. Según tengo entendido, para este rumbo casi todos los hacendados eran ganaderos, entonces aquí había muchos animales, muchas vacas. Y solo Dios sabe las historias que pueda tener este lugar, presencias, tesoros, ánimas. Aquí pudiera haber muchísimas historias. Pues Ana ya por ahí anduvo haciendo labor de investigación por aquí con los vecinos. Este es un lugar que lo visita mucho la gente porque las sombras que hay aquí en el lugar son muy agradables, ¿eh? Hay muchos mezquites muy viejos, muy grandes, muy frondosos y como que la sombra se presta mucho para venir a tardear. Y me dice Ana que ella ya estuvo platicando por aquí con unas muchachas sí, que vinieron en su carrito, se estacionaron y nos estaban viendo desde allá, desde lo lejos. Y Ana se fue a platicar con ellas y dice que sí tiene su historia, sí tiene su leyenda este lugar. Bueno, más bien la gente platica algo aquí. ¿Qué es, Ana? Que se ve una mujer de blanco, o sea, todo hasta allá camina. Cruza aquí por enfrente de la Cruza. hacienda. Y que es cuando va a morir alguien, ¿Oh, sí? que como a las 2, 3 de la mañana. La ven pasar. Ajá, la ven pasar y que muere alguien. Pues ahí está, mi gente. Entonces aquí en esta hacienda se manifiesta una mujer de blanco. La han visto. Yo me imagino que también la escuchan. Tiene que hacer algún ruido, algún lamento, algún grito para que la gente la note, ¿verdad? Se lamenta muy probablemente esa mujer. Muchas personas la han visto y cuando la ven, pues es un mal augurio. Quiere decir que alguien va a fallecer y casi siempre la ven a eso de las 3 de la mañana. Fíjense que es la segunda vez que yo escucho una historia así, de que cuando ven a esa mujer de blanco lamentándose, alguien muere. Entonces aquí hay eso, fíjense. Y curiosamente pasa por aquí por la hacienda. Yo no sé si sea alguna casualidad que esa mujer tome esta ruta o tenga algo que ver con la hacienda. Es lo que les digo, es que muchas de las veces no sabe uno lo que puede haber. Imagínense, por ejemplo, nosotros venir a explorar este lugar y que nos toque ver pasar a esa mujer. No sabemos si a lo mejor la persona que fallezca tenga algo que ver con la persona que la vio o la escuchó. Solo Dios sabe, mi gente. Todos los lugares tienen su historia, tienen su leyenda y la de aquí a mí me encantó. Y sobre todo, el lugar. Y aparte que me salió una víbora adentro, Ana. Sí, me salió una víbora, entonces... Ay, lo bueno que no
Curioso, curioso. No, sí, si Ana se anda muriendo con las lagartijas, ahora imagínense la víbora. Fue como la que te pasó por la mano. Ay, no. Pues bueno, queremos dar las gracias a esas muchachas que por allá están sentadas. Darles las gracias si llegan a ver este video. Gracias por la información. Créanme que nos sirve bastante saber que el lugar que estamos usando como escenario también tiene su historia y tiene su leyenda. Entonces, gracias a ellas que nos compartieron y nosotros pudimos platicarles la historia que tiene este lugar. Pues bueno, nos despedimos. Espero que les haya gustado esta historia y sobre todo el lugar, porque a mí me encantó. Bueno, Ana, despídete. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Somos Ana y Luis Carrillo. Hasta la próxima.